Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver las propiedades de los elementos químicos. Primero vamos a distinguir que en la tabla periódica la mayoría de los elementos químicos son metales. Hay una parte que son metaloides y otro que son no metales. Hay más clasificaciones, más específicas, pero para el fin de este video vamos a ver solamente estas tres que son las principales. ¿Qué características tienen los elementos metales? Como por ejemplo el cobre, el oro, por ejemplo, son brillantes. Los metales poseen brillo. Además, según lo que vemos aquí en estos alambres, son dúctiles, es decir que con metales se pueden formar hilos o se pueden formar alambres. Además, miren acá esta lámina de cobre, son maleables, es decir que se pueden hacer láminas de los metales. También lo que vemos acá, que son conductores eléctricos, y según lo que vemos en esta imagen, son conductores de calor. Excelentes conductores eléctricos y de calor. También que vemos aquí, se oxidan, ¿verdad? Eso significa que los metales reaccionan al oxígeno, por eso se oxidan. Y también lo que vemos acá, que se pueden formar aleaciones, es decir, mezclas de metales. Por ejemplo, el bronce es una mezcla, o la lata, latón, es una mezcla también de metales. Tenemos también los no metales y los metaloides de acuerdo a lo que veíamos en la tabla. Elementos no metales como por ejemplo el yodo, el azufre, el fósforo, cloro, bromo y mucho más. No metales, bueno, pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, no tienen brillo y también que no conducen electricidad, no son buenos conductores eléctricos y tampoco son buenos conductores de calor. Por otro lado, los metaloides, como por ejemplo el silicio, el boro o el arsénico, tienen características físicas de un metal, por ejemplo, que pueden ser brillantes u opacos, que pueden cambiar de forma, pero también tienen características químicas o las propiedades químicas de un no metal. Otra cosa que podemos decir de los metaloides es que son semiconductores, es decir, son mejores conductores que los no metales, pero peores conductores que los metálicos. Y por esta razón, como igualmente tienen cierto grado de conducción de electricidad, se ocupan, como el silicio, se ocupa para la confección de circuitos eléctricos. Ahora veamos las propiedades de tamaño y energía de los elementos, es decir, las características del tamaño y la energía. Bueno, las características del tamaño y la energía dependen de sus electrones de valencia, es decir, de los electrones que están en el último nivel de energía de un átomo. Y van variando según la ubicación que tengan en la tabla periódica por grupos o periodos. Por grupos, es decir, por columna, y periodos, es decir, por fila. ¿Qué propiedades se ven? Por ejemplo, en el tamaño hablamos del radio atómico, el radio iónico y el volumen atómico. El radio atómico, que es la distancia que hay entre dos núcleos, hay dos átomos iguales, uno al lado del otro. La distancia entre estos dos núcleos, la mitad de esa distancia es el radio atómico. En un grupo, es decir, de arriba hacia abajo, este radio va aumentando. En este grupo, el radio va aumentando. En este grupo, el radio va aumentando. Y así. Y en un periodo, es decir, al avanzar en una fila, el radio va disminuyendo. Es decir, se va haciendo más pequeño el átomo. Luego tenemos el radio iónico, que es el radio que tiene un átomo después de haber sufrido una ganancia o pérdida de electrones. Por ejemplo, un átomo que pierde un electrón queda con carga positiva porque ahora queda con más protones que electrones. Bueno, al perder un electrón, su radio iónico disminuye. Porque claro, si tenía un elemento al borde, o sea, en el último nivel de energía y lo perdió, por supuesto que su radio va a disminuir. Por el contrario, un anión, es decir, un átomo que gana un electrón, como gana un elemento, entonces su radio, la distancia que hay del núcleo hasta la última nivel de energía, va a aumentar. ¿Cómo funciona en una tabla periódica entonces el radio iónico? Bueno, en una tabla periódica el radio iónico, como vemos acá, en un grupo aumenta. Es decir, el átomo que está en esta ubicación, su radio iónico va a ser más grande, va a ser mayor que el que esté acá. Lo mismo, por ejemplo, en este grupo, el radio iónico de este átomo va a ser mayor o más grande que el que está acá arriba y así. En un grupo, hacia abajo va aumentando. Pero en un periodo, el radio atómico va disminuyendo. Es decir, el radio que está de este átomo que está acá va a ser más grande que el radio iónico del átomo que está en este otro lado. Va disminuyendo. De arriba a abajo aumenta,
de izquierda a derecha disminuye. Y ahora veamos lo que es el volumen atómico. Bueno, el volumen atómico es el espacio que ocupa un átomo. Ustedes deben saber, ¿cierto?, que una de las propiedades de la materia es el volumen, que es el espacio que ocupa un elemento en el espacio. Lo mismo que ocurre acá. El volumen atómico es el espacio o el tamaño de un átomo y es proporcional al radio atómico. O sea, mientras mayor radio tenga un átomo, es decir, mientras mayor sea la distancia entre el núcleo de ese átomo hasta el último nivel de energía, por supuesto que va a ser más grande. Por lo tanto, el volumen va a ser más grande. ¿Cómo funciona en una tabla periódica? Al avanzar, ¿cierto?, en un grupo, ¿verdad? Como vemos acá, el volumen atómico va aumentando. Se va agrandando el átomo, por decirlo de alguna forma, más fácil. Y en un periodo, al avanzar en el periodo, el volumen atómico disminuye. Es decir, el átomo que está aquí, del elemento que está acá, con respecto al átomo que se encuentra en este otro extremo, el radio de este átomo va a ser más pequeño que el radio que está al principio, en el mismo periodo. Sin embargo, el radio de este átomo, en comparación con este, que vamos en el mismo grupo, el radio va a ir aumentando. O sea, este átomo va a ser más pequeño que el de acá. ¿Ya? Y también tenemos la propiedad de la energía, que es otra propiedad que vemos acá en la tabla periódica, que es en este caso vamos a ver la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la propiedad que tiene un elemento en una molécula de la capacidad que tiene para atraer a sí mismo los electrones que va compartiendo. En un próximo video vamos a ver más específicamente ese tema en los tipos de enlace. Pero la electronegatividad es eso. ¿Cuánta fuerza podríamos decir que tiene un átomo para atraer los electrones que está compartiendo en un enlace químico? ¿Qué ocurre en un grupo? La electronegatividad va disminuyendo, es decir, el átomo de acá tiene mayor electronegatividad que este que está aquí. Y en un periodo aumenta, es decir, el átomo que se encuentra en esta ubicación, en comparación con el átomo que se encuentra al final, tiene menor electronegatividad. O sea, aquí tiene mayor electronegatividad, tiene mayor energía que el átomo que estaba en un principio. Un científico que se llamaba Linus Pauling, y él planteó esta tabla de electronegatividad. Estos números nos indican esta medida de electronegatividad que tienen cada uno de los elementos. Y esto sirve mucho para, de hecho, poder ver la capacidad de cada átomo en atraer electrones a sí mismo en un enlace. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que estén muy bien. Chao, chao.